Bueno, buenas noches a todos los que están acá, a los que van a ver el video después, por Face o por YouTube. El tema que elegí hoy para tratar es uno de los temas que fue más votados dentro de la lista que habían sugerido ustedes. Y es el tema de la culpa. Por eso, como nombre puse la culpa y nosotros. Y la culpa con mayúscula, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver por qué. En sí, vamos a describir que la culpa es un mecanismo en el cual, a partir de un acto u omisión, realizamos un juicio moral de nuestra conducta, a veces hasta de los pensamientos, y determinamos a la vez si somos merecedores o no de algún tipo de castigo, o digamos, por haber cometido un error o por haber hecho algo que consideramos que fue inoportuno, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con la culpa, que siempre es pensado, digamos, como algo malo. Y en realidad vamos a ver que la culpa en el punto y en la dosis justa es necesaria para poder convivir en una sociedad y es constitutiva del sujeto. En muchas situaciones vamos a ver que es fundamental que esté presente para poder convivir dentro de una sociedad. Unos de los sentimientos que despierta la culpa tiene que ver con la frustración, tiene que ver con la tristeza, tiene que ver con la insatisfacción. También, digamos, los neuróticos, como hablábamos la otra vez, afortunadamente tenemos conciencia de culpa y por eso somos autocríticos y por eso muchas veces sentimos dolor o nos sentimos mal. Ahora, por ejemplo, la otra vez hablamos de los psicópatas. Bueno, ahí no hay conciencia de culpa, digamos, ¿no? No hay arrepentimiento, no hay remordimiento. Por eso digo que si estamos hablando dentro del ámbito de la neurosis, afortunadamente tiene un lugar especial la culpa y es necesario para tener una buena convivencia y poder coexistir dentro de una sociedad. Bueno, bienvenidos a los que siguen llegando, después voy a saludar a todos. Freud decía que en realidad tenía que ver con que la culpa era un dolor psíquico porque el sujeto se ponía como en un lugar de autoenjuiciamiento personal donde se evaluaba, era como una autoevaluación en relación a sus actos, y donde también ponía en juego la pérdida o no, de acuerdo a sus actos, del amor de los otros para consigo mismo. Esto es interesante pensarlo, ¿no? Porque siempre, fíjense que siempre somos seres sociales, entonces todo, desde nuestra constitución, está siempre en relación a un otro, y ahora lo vamos a ver con más claridad. Siempre estamos en relación a otros y funcionamos en relación a otros, lo cual no quiere decir que vamos a actuar siempre en base al deseo del otro, sino que siempre estamos interactuando y siempre nuestras acciones, de una u otra manera, van a afectar a los otros y la de los otros nos van a incidir. En la medida que uno obviamente lo permita, ¿no? Esto tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Desde el psicoanálisis hay tres instancias, ¿no? que se mencionan y que Freud mencionaba, que una era el ello, que habrán escuchado hablar, el yo y el super yo. El ello tiene que ver con todo, con toda la parte inconsciente, con todo lo que tiene que ver con los impulsos, con los deseos, con las expresiones psíquicas, con los instintos, ¿no? Es lo más inconsciente el ello. El yo tiene que ver con otro aspecto que también conforma la parte de la psiquis humana y que tiene que ver con lo que se va constituyendo, se va armando desde que nacemos, desde pequeños, con interacción a través de otros, ¿no? Desde que nacemos, estamos interactuando, aunque no seamos conscientes de ello, desde que somos bebés y somos pequeños, con un otro, sea padre, madre o alguien que cumpla esa función, más adelante con compañeros, compañeras de colegio, con el trabajo, siempre. Bueno, el yo se va conformando desde que uno es niño y lo que va haciendo va incorporando cuestiones que tienen que ver con la socialización y es quien permite mediar entre el ello y el super yo del cual vamos a hablar ahora. Es el que nos permite, digamos, mantener una cordura para funcionar dentro de una sociedad, llamémosle así, de alguna manera. El super yo tiene que ver con la representación de todos los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura que se van transmutando en algo que se llama conciencia moral. Fíjese que la culpa y la conciencia moral, ahora vamos a ver, están íntimamente relacionados. La conciencia moral y aparte el ideal del yo.
¿no? Es decir, se refiere a la capacidad que tiene la conciencia moral cada individuo de hacer una autoevaluación, una autocrítica, y a la vez poder tener la capacidad de reprocharse en caso que lo considere oportuno, ¿no? Encontrar cuál es el error o no que ha cometido. Por eso digo que la culpa, que siempre está mal vista, como la soledad, en algún momento hemos tratado ese tema, en realidad, no son malas en sí. Digamos, siempre es malo cuando algo es, en este caso, por ejemplo, con la culpa, en desmedida, ¿no? Porque cuando algo es desmedido, termina siendo un obstáculo para otras cosas. Cuando algo es desmedido, pierde dimensión, pierde fluidez, el desarrollo, las conductas de los sujetos que la tienen. Ahora vamos a ver que, por ejemplo, esto que hablamos de la autoevaluación, que hace el super yo y demás, está íntimamente relacionado a todo lo que los individuos debemos hacer. Debemos, ¿no? Esto fíjense que conlleva lo que debemos, lo que tenemos que... Suena como una carga grande, ¿no? Y si pensamos desde lo cultural, también lo podemos relacionar, que algo que forma parte de la cultura también es la religión, por ejemplo, ¿no? Que en la religión esto de la culpa está muy presente, está inserto, ¿no? Yo recuerdo que, en todas las épocas ha sucedido, quizás ahora se habla más, quizás un poco menos en relación al tema, pero siempre, y más uno lo ha visto por ahí en los colegios religiosos. Yo recuerdo que en la secundaria yo iba a un colegio religioso y recuerdo siempre que una compañera que se estaba confesando nos contaba que el cura, que en aquel momento era muy joven, era un cura joven, le había preguntado si tenía novio. Ella dijo que sí. Entonces lo primero que le dijo el cura, fue: entre tu novio y vos, aire. No olvido nunca esa expresión, porque esto hablaba explícitamente de esto, ¿no? Una de las cuestiones con las que cargamos, y que también tiene que ver con lo cultural, porque, a ver, convengamos que la ética y la moral no es universal, sí, es universal en tanto está en todos lados, pero no tiene el mismo simbolismo. Lo que por ahí es ético en algunos lugares, o tiene que ver con la moral, en otros por ahí no. Por ahí está permitido y hasta avalado, ¿no? Lo cual uno puede considerar que es amoral. En este punto es interesante pensarlo, porque yo asociaba esto o lo pensaba también desde la religión, porque es algo que está muy fuerte y muy arraigado, ¿no? Esto y hablé de la sexualidad porque es uno de los temas, ¿no? Como, con esto del aire, ahí hablaba de lo que la otra vez mencioné cuando nos referíamos al tema, por ejemplo, de la sexualidad. Muchas veces y en otras épocas más aún, esto de el permitirse disfrutar de la sexualidad, que es lo que transmite de alguna manera también la religión, conlleva un grado de culpabilidad si no es con los fines reproductivos, ¿no? Es decir, el placer en sí mismo y por la sexualidad que los sujetos pueden experimentar, si no es con un fin reproductivo, sería como mal visto, ¿no? Como algo pecaminoso, llamémosle. Por eso siempre recuerdo a mis compañeras, amigas, que algunas me están mirando ahora, recordarán esta frase de aire entre vos y tu novio. Yo siempre la recuerdo porque aparte fue muy literal y aparte el gesto que le hizo, ¿no? Esto de la falta de... como si esto conllevara el pecado, por lo cual la culpa, y uno crece y ha crecido con todo esto, y de alguna manera, digo en el plano de lo sexual como en tantos otros, pero es un ejemplo como muy claro, muy gráfico, de cómo, culturalmente estamos atravesados por todas estas cuestiones, y cómo nos vamos conformando, y cómo vamos incorporando y asimilando conceptos, ideas de lo que está bien y de lo que está mal. Y esto también limita muchas veces a poder hacer o disfrutar de ciertas cosas, ¿no? Yo escucho mucho en el consultorio, ahora en la pandemia es un periodo, atípico, pero previo a la pandemia, muchas pacientes mujeres que trabajan, por ejemplo, sentirse culpables de tener que salir a trabajar y por ahí no poder estar con sus hijos, ¿no? Y uno pensaría, qué raro, porque esto es más frecuente en las mujeres que en los hombres, el sentimiento de culpa en relación a esto. ¿Por qué será? Porque estamos en una sociedad que mayormente es machista, mayormente, quizás menos, pero aún sigue siendo una sociedad machista, donde pareciera que se da por hecho que esa es una responsabilidad y una obligación netamente de la mujer estar a cargo de los hijos. Por lo cual, para el hombre es natural salir y para la mujer pareciera que, no está haciendo algo de lo que debe en su función maternal, cuando en realidad no es así. Pero muchas mujeres lo viven con culpa, muchas los han vivido y muchas
pacientes que son grandes, que ya no trabajan, cuando se refieren a otras épocas, lo cuentan con mucho pesar, como que de alguna manera han abandonado a sus hijos o no los han cuidado, cuando en realidad, bueno, no tiene que ver con esto, ¿no? Posiblemente han querido compartir más y no han podido, pero bueno, no se puede todo a veces y uno tiene que elegir y entender y aceptar que a veces se hace lo mejor que se puede, ¿no? Más que vivimos, bueno, en un país como muy, a ver, siempre ha sido como muy difícil económicamente, donde siempre ha tenido que buscar recursos, por ahí trabajar los dos. Entonces, bueno, todo esto ha condicionado también el funcionamiento familiar. Pero bueno, me parece interesante también abordar los distintos lugares, ¿no? Pensarlo desde la religión, porque también aparece otras cuestiones ligadas también a la culpa y, digamos, subliminalmente aparece cuando aparece esto del perdón, ¿no? Siempre se habla, y no estoy criticando ninguna religión en particular, estoy diciendo que estas cosas, que de alguna manera las vamos como inhalando, asimilando desde que crecemos, está bueno pensarlas y también poder cuestionarlas, ¿no? Tomar algunas cosas, otras no. Decía esto del perdón, ¿no? Esto de que hay que poner la otra mejilla. ¿Qué es esto que hay que poner la otra mejilla? Porque, a ver, si tiene que ver con dar oportunidades, bueno, uno evaluará cuándo sí, cuándo no, a quién sí, a quién no. Eso me parece que es interesante de pensar. Perdonar uno elegirá a quién sí, a quién no. A mí me ha pasado muchas veces en el consultorio escuchar por historias realmente muy complejas, donde por ahí ha habido, vamos a un ejemplo concreto que tiene que ver por ahí con alguien que ha tenido hace muchos años, ha cortado el vínculo con su padre, y uno diría, pero ¿cómo? Si era su padre, ¿cómo? No corresponde, ¿no? Es quien le dio la vida, los lazos sanguíneos. Bueno, creo que en realidad estas cuestiones se ponen en juego y ocupan un lugar a veces que no debiera. Porque el tener lazos sanguíneos con alguien no implica ni condiciona que esa persona sea buena o que sea sano, que pueda generar vínculos sanos. Hay padres, hay madres que son buenos, hay otros que no, todos se equivocan, nos equivocamos, nadie es perfecto, pero otra cosa tiene que ver con personas que son realmente tóxicas, malvadas en muchos casos, malas personas. Entonces, en esos casos, bueno, a veces es sano correrse, llamémosle no perdonar o no tener un vínculo, una relación. Eso se puede. Esto de que se carga, si no, con la culpa, si no se perdona, que hay que perdonar a todo el mundo, no es así. Hay que hacer siempre una introspección de ver qué es lo que a uno le hace feliz. Hay personas que son nocivas y que realmente, bueno, muchas veces se puede causar daño sin saber, ¿no? Y generalmente estas personas sienten culpa cuando se dan cuenta. Por ejemplo, en una relación de pareja, en una relación de padres e hijos, bueno, y hay una disculpa sentida, hay un tratar de revertir el accionar. Esto me parece que no es poco, porque esto está hablando de alguien que se hace cargo y responsable de un accionar, de una mirada autocrítica. Ahora, hay personas que realmente por ahí hacen daño y no les importa cometer daño, no les importa lastimar, es decir, solo les importa sus propios objetivos. Bueno, en este caso, digo, me parece interesante saber elegir quién uno puede tener al lado. Y hasta estamos hablando de vínculos cercanos. Y esto no es alimentar, a ver, que se corten los vínculos, porque yo creo que siempre puede haber, si de las dos partes hay buenas intenciones, acercamiento. Ahora, cuando, digamos, los vínculos no son sanos, no depende solo de uno, depende de los dos. Hablamos del super yo, que tenía que ver como una instancia ahí donde está lo moral, lo ético, y donde sobreviene la culpa cuando se siente que algo de esto no se condice con lo que uno piensa y que uno accionó de manera errónea. Y no estoy hablando de cosas extremadamente graves. Hablo a veces que hay gente que siente culpa porque creyó que tendría que haber dicho esto en vez de esto, cuando en realidad no ocasionó ningún daño mayor. Pero, sin embargo, es tan autocrítica que carga con esa sensación de malestar, que es lo que trae la culpa excesiva, ¿no? La culpa trae un dolor psíquico, un malestar, una insatisfacción, una frustración terrible, que hace muchas veces a las personas que tienen o que son muy culposas una carga que no les permita disfrutar de un montón de cosas, porque terminan poniendo el acento tanto en lo que consideran que tendrían que haber hecho diferente, que pierden de vista lo bueno, ¿no? Siempre ni todo lo hacemos bien, ni todo lo hacemos mal.
Está bueno, como dije, ser autocrítico, pero no está bueno cuando esto ya perturba el bienestar y cuando rompe con una posición más flexible y cuando termina siendo algo rígido. Por lo general las personas que son tan culposas y tan autocríticas también son así con el exterior y a veces, en muchos casos, no en todos, se dificulta el relacionarse. Porque son muy exigentes con sí mismos, muchas veces vienen de familias donde han sido muy exigidos. Yo recuerdo el caso de una paciente que le costaba en la actualidad, venía por otros motivos obviamente, donde le costaba mucho disfrutar de su vida, de sus logros, nunca estaba conforme, siempre satisfecha, y cuando empezamos a ver, contaba que cuando en su escuela primaria, ella era muy buena alumna, sus notas eran 8 o 9, pero cada vez que llegaba a su casa con su nota, la pregunta era ¿por qué no un 10? ¿No? Fíjense cómo esto, de alguna manera, a corta edad ya iba instaurando en ella esto de mirar en lo que faltaba y no en lo que había, porque no era un 3 ni un 2, era una muy buena nota. Sin embargo, ella nunca pudo disfrutar 18 y 19 porque ella quedaba pegada a la demanda o a lo que sus padres esperaban de ella, ¿no? Bueno, esto a lo largo de su vida le había acarreado gran insatisfacción, porque nunca estaba conforme con nada de lo que hacía. Así lo hiciese bien, ella consideraba que siempre lo podía haber hecho mejor. Obviamente siempre las cosas las podemos hacer mejor, porque nada es perfecto, todos podemos tener un ideal, pero por lo general la gente que es muy culposa y demasiado autocrítica siempre tiene la vara más alta de lo que debe. Entonces, como siempre está la vara más alta de lo que debe, siempre se siente por debajo de cómo debería sentirse y siempre está desconforme, insatisfecho y siempre se está reprochando, ¿no? La culpa es necesaria, el super yo que funciona ahí como operador también, el yo que decíamos que es el que media entre el ello, que es toda pulsión y todo puro deseo, y el super yo que es quien reprime, quien censura, quien regula. El yo aparece ahí como mediador y es lo que nos permite estar dentro de una sociedad, el que nos permite integrarnos en una sociedad. Por eso decíamos la otra vez que los sociópatas no están integrados. Es decir, son los que delinquen a la vista. Después hay otro tipo de personajes que por ahí, por ejemplo, son psicópatas, que algunos aparentemente están integrados, pero por otro lado transgreden. Digo, simulan estar integrados, pero no, simulan sentir culpa, simulan sentir perdón. Y ojo, porque muchas veces, no todas las personas culposas obviamente establecen vínculos con personas que tienen rasgos psicopáticos, pero sí las personas muchas veces, en general, digamos, los psicópatas sí establecen vínculos con personas que son culposas, porque son como carne de cañón. Es decir, la persona que es culposa tiende a hacerse cargo de lo suyo y hasta de lo del otro, aunque no corresponda. Y viene bien para el psicópata, no es como anillo al dedo, porque el psicópata siempre busca responsabilizar al otro, no se hace cargo, entonces ahí hay como un engarce perfecto. Perfecto para el desastre, digamos, ¿no? Pero bueno, es interesante pensarlo desde ahí. Por eso digo, no todas las personas autocríticas y autoexigentes están con si establecemos una pareja con un psicópata o con vínculos de este tipo, pero sí seguramente todo psicópata está con alguien que es muy vulnerable y que es muy culposo. Seguro. Lo cual se potencia con este tipo de personas. Por eso es tan interesante trabajar esto, ¿no? Porque es importante que la culpa esté propia, como dijimos, de los neuróticos, y porque tiene una función de sancionar y de promover y digamos, de alguna manera, como represión, digamos, de contenidos psíquicos o de acciones que son inapropiadas o inaceptables, ¿no? Por eso estamos marcando una diferencia, por ejemplo, entre los psicópatas, que pueden hacer cosas que son inaceptables, que son, digamos, aborrecibles, y un neurótico que entiende y comprende que ciertas cosas no se deben hacer y que sienten culpa o arrepentimiento ante otras. A mí me pareció súper interesante este tema porque es muy amplio. Yo no sé si en realidad, porque bueno, yo abordé como una beta, podríamos pensar, pero es muy extenso para poder hablar. Pero fíjense que en algún punto a todos nos afecta, ¿no? Hay gente que va por la vida y pareciera, sin llegar a ser psicópatas, pero que de alguna manera nada les importa, nada les afecta, no se sienten culpables cuando deberían, o por ahí lo sobrellevan, lo sobrepasan, y hay quien quedan fijados a la culpa eternamente.
Por eso el título también que elegí, donde puse la culpa con mayúscula y nosotros, porque hay personas donde la culpa ocupa el primer plano. Entonces, cuando la culpa es protagonista, es muy difícil manejarse con libertad, ¿no? Terminan uno manejándose con una posición muy rígida ante los otros, en lo laboral, en las relaciones de pareja, en lo personal, con poca permisividad hacia uno mismo para disfrutar, para poder sentir placer, para poder hacer cosas que uno lo gratifican. Están siempre pensando en lo que debe o no debería. Y ahí es donde los mandatos sociales pasan a ocupar un lugar representativo. Es decir, todos tenemos mandatos sociales que conforman nuestra personalidad, pero cuando vamos creciendo vamos como cuestionando algunos, sostendremos algunos, otros no, y vamos desarrollando nuestra propia personalidad. Ahora, hay personas que son tan culposas que están muy sujetas siempre a la mirada del otro, ¿no? A que su accionar primero esté condicionado por lo que el otro puede pensar o decir, aceptar o no de mí. ¿Por qué? Porque siento que puede poner en riesgo, que es lo que dije al principio, el afecto de un otro y lo puedo perder. Bueno, esto me parece fundamental, porque en toda relación humana, digamos, todos somos diferentes, tenemos que ser flexibles, entender que lo que es mejor para uno no lo es para otros, entender que nos podemos equivocar, digamos, o hacer elecciones desacertadas, pero que las podemos modificar. La vida es un aprendizaje continuo. Ahora, si la posición nuestra es tan rígida de solamente castigarnos todo el tiempo y la culpa está en primer lugar como protagonista, acá no va a haber lugar para poder hacer reconocimientos favorables de ningún tipo. Siempre vamos a encontrar algo para criticarnos, siempre vamos a encontrar algo para cuestionarnos, para darnos con un palo, para estar insatisfechos. Y así va pasando la vida y así va pasando el tiempo, ¿no? Que no es eterno, porque nadie es eterno, ni la vida lo es. Y vamos como gastando nuestra energía en cosas que por ahí nos traen frustración, cuando en realidad no somos merecedores de eso. Entonces, me parece que esto tiene que ver también un poco con el tema de la autoestima, que siempre lo hablamos, ¿no? De aprender a cuidarnos, a querernos, a reconocer que podemos equivocarnos o no, o que podemos hacer cosas que en otra oportunidad la haríamos mejor. La otra vez una paciente empezó hablando en un momento y me decía, porque yo lo que tendría que haber hecho esto, lo tendría que haber hecho tanto tiempo atrás, y lo estoy haciendo ahora, y estoy dando este paso ahora, un paso favorable, y no atrás, si lo hubiese hecho, bueno, ya está. Siempre digo, ¿no? No digo que no tenemos que mirar para atrás, pero no como a modo de reproche de lo que tendría, no, porque ya está, ya lo que pasó, pasó y no podemos revertirlo, no podemos modificarlo. Sí podemos modificar de ahora en más y tratar de mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, aprendamos a ser críticos, aprendamos a entender que no podemos ser perfectos, aprendamos a valorar nuestras cualidades. Por lo general, las personas que son autocríticas ponen siempre el acento en lo que consideran que les gustaría cambiar y modificar, que no está mal, pero en realidad es con una carga tan negativa que pierden de vista las cosas favorables. Entonces siempre es como este padre o esta madre que yo comenté, que siempre está marcando por qué no el 10 y no ve ni el 8 ni el 9. Entonces es como una eterna insatisfacción y es una exigencia, y que por qué esto y por qué el otro, y siempre cuando la culpa es tan excesiva es porque siempre hay una mirada preponderante sobre lo que el otro puede o no pensar, una preocupación excesiva en relación al otro. Y esto no quiere decir que uno se tenga que joder en el otro en la vida, ¿eh? Ojo, uno puede circular por la vida interactuando, respetando al otro, pero también respetando las necesidades personales. Entonces, ojo, que para poder sobrellevar la culpa de una manera normal es bueno ser autocrítico, pero no detenernos en la autocrítica permanente y estar viendo a ver qué es lo que hago mal. Yo recuerdo que una paciente al principio, cuando yo la atendía, un paciente, hombre, las primeras sesiones yo lo único que escuchaba era como una carta, era como un mal marketing de sí mismo, digamos, ¿no? Obviamente nadie que viene al consultorio viene porque está feliz y está bien. De entrada todo el mundo viene porque tiene un problema que lo aqueja y muchas veces consciente, obvio, de que hay algo que quiere modificar o que hay un cuestionamiento, un interrogante de que algo estaría haciendo mal o qué estaría haciendo
para que esto me suceda o se repita en mi vida. Bueno, está bien, pero cuando ya, digamos, es como un eterno, una posición crítica todo el tiempo, palo, porque esto mal, todo, la verdad, era como el peor marketing, digamos, ¿no? O sea, no había nada bueno. Yo recuerdo que al final de la primera sesión, porque aparte hablaba, contaba, le pregunté, ¿no? Le dije, bueno, ¿qué consideraba que tenía él de bueno o qué consideraba que tenía como cualidad? Y me quedó mirando como si le hubiese preguntado cómo podía ser yo para llegar a la luna, ¿no? Algo, porque claro, estaba tan inmerso en esto de que todo lo hacía mal, que lo había hecho mal, que lo hacía mal, que seguramente lo que venía también le iba a salir mal porque todo lo hacía mal, que quedó como sin poder responder, ¿no? Bueno, este es el punto. Tratemos de mirar lo que tenemos, tratemos de pensar que podemos mejorar, pero no nos quedemos con la mirada fija en lo que no tenemos o en lo que no podemos, quizás por ahora, y tratemos de explotar favorablemente lo que sí podemos. Tengo otro caso de un paciente, un señor muy mayor, adorable, uno de los tantos, tengo varios pacientes mayores, muy mayores, y decía, porque yo no puedo ahora, me iría a tal lado y tal otro, y yo no puedo, y... A ver, ¿de qué estamos hablando? La sesión anterior hablamos que podía hacer esto, que está al alcance, que le traería placer y no lo hace, y se queja por lo que tiene la certeza que no puede hacer. A ver, fíjense en cómo todo está relacionado, ¿no? Ahí no había una posición autocrítica. A partir de quizás esta intervención, él pudo empezar a pensar que en realidad su posición era de queja constante y su posición era todo el tiempo de mirar lo que no podía hacer y de proyectar cosas que en realidad no podía por ahora, quizás a futuro sí, pero lo que podía hacer igual para estar mejor no lo hacía. Es decir, esa es una posición. Fíjense en cómo uno se puede posicionar en un lugar, ¿sí?, donde elige mirar siempre para el este, o uno puede elegir hoy miro para allá y voy probando distintas maneras de cómo abordar lo que quiero hacer o lo que tengo en este momento. Y esto es particular, porque justamente, hablando como siempre, terminamos hablando de la pandemia, estamos muy limitados. Ahora, que estemos limitados para hacer tal o cual cosa por la pandemia, no justifica que estemos encerrados entre cuatro paredes lamentándonos. Bueno, la posición autocrítica ante esto está bueno, porque en muchos casos sucede. Escucho esto que comenté del paciente, donde no hay una posición crítica en este caso. Entonces digo, fíjense en qué necesario es. No sé si en este punto la culpa, pero por empezar por lo menos la autocrítica. En algunos casos podrá llevar a la culpa, entre comillas, de uy, sí, la verdad, estoy desaprovechando esto. No sé si en ese punto culpa o merecedor castigo, pero por lo menos sí de una autosanción de decir, bueno, a ver, tengo que mirar para otro lado, no puedo quedar fijado en esto, ¿no? O no puedo quedar fijado en lo que no hice hace 10 años y porque si lo hubiera hecho la estaría mejor. Porque la realidad es que uno está como está, es resultado de la actualidad de todas las elecciones que uno ha hecho o las circunstancias, y eso no se puede modificar. Entonces, gastar energía en pensar lo que hubiese sido, ¿no? Pueden ser tantas las hipótesis que la verdad se podrían escribir 10 libros con distintos finales. Nadie lo puede saber. Como tampoco podemos saber qué puede pasar en el futuro, pero sí podemos hacer cosas en el presente para mejorarlo. Entonces, apuesto que las personas que tienen esta posición tan culposa, que se identifican con una posición tan culposa, tan autocrítica, que nunca están conformes, que siempre van por darse con el palo y nunca ver lo favorable y lo bueno, traten de revertir esta posición. Sé que es difícil porque son cuestiones que a veces se traen arraigadas, son rasgos de personalidad, obviamente, pero bueno, a veces es necesario, pero ayuda, pedir justamente ayuda profesional para entender de dónde viene esto y poder revertir. Hay muchos pacientes que a veces dicen, pero yo no entiendo, si yo sé esto de dónde viene, ¿cómo puede ser que lo repita? ¿No? Lo que no se resuelve se repite. Esto alguna vez lo he dicho, ¿no? Termina siendo sintomático. A ver, en el psicoanálisis, Freud describe como el psiquismo humano o la psiquis humana como si fuese un escenario, ¿no? Un gran escenario donde tenemos, por un lado,
donde siempre va a haber un conflicto, obviamente, ¿no? Se nos presentan conflictos individuales, por ahí lo que a mí se me presenta, no a otro. De hecho, en relación a esto de la culpa, por ejemplo, no todos nos manejamos o tenemos la misma relación. Hay gente que es más culposa, extremadamente, excesivamente, hay gente que no, lo necesario, podríamos pensar, o que es autocrítico, hay gente que no. Entonces, en este escenario siempre va a haber una presencia crítica, una presencia que va a censurar, que tiene que ver con la conciencia moral, lo que está bien, lo que está mal, y otra parte que tiene que ver con, digamos, la búsqueda de las libres, del disfrute, de las pulsiones y demás, ¿no? Como una cosa descontrolada, podríamos pensar. Bueno, ahí es donde aparece el síntoma, el conflicto, ¿no? Donde aparece la pura pulsión, el disfrute, el hacer, y por otro lado, cuando llega la represión, que viene del lado del super yo, que es lo que se debe, lo que no se, ahí se genera como un conflicto. O sea que la culpa sería como un resultado o un producto del conflicto psíquico que todos podemos tener, que todos tenemos en realidad, en mayor o en menor medida. Es decir, es una forma de satisfacción que está asociada a una depresión. Fíjese que para tener una sociedad tenemos que haber reglas, conceptos, cosas que están aceptadas, cosas que no, cosas que tienen que ver con la moral, cosas que tienen que ver con cuestiones más personales, que por ahí no lindan en sí con la moral, pero por ahí, no sé, un trato con un compañero, una compañera, uno dice, bueno, tendría que haberle hablado de otra manera, no mal, digamos, no llega a un punto grave de algo grave, pero sí algo que me puede incomodar, inquietar o frustrar. Hay gente que tiene muchas dificultades para relacionarse, ¿no? Para establecer vínculos. Y bueno, y si hay una posición autocrítica, esto ayuda. Es decir, si alguien no tiene y le cuesta relacionarse y no tiene una posición autocrítica, porque esto se repite, y bueno, ahí hay que apuntar a la autocrítica. Si yo me hago responsable, digamos, o me pongo a pensar, sí, tengo culpa de esto, o me hago cargo de esto, porque si esto me pasa siempre, es porque algo no debo estar haciendo bien, seguramente lo voy a poder superar y mejorar, y voy a poder resolver ese síntoma, que es una manifestación de un conflicto que tengo. Bueno, voy a leerlos para poder interactuar, pero bueno, fíjense que está ligada la culpa a múltiples cosas, ¿no? Es infinito, es muy amplio. En las relaciones de pareja hay personalidades que de por sí son culposas, donde de por sí siempre, aunque no estén con una persona con rasgos psicopáticos, con otra persona de sus características, tienden a hacerse cargo o a pedir, digamos, disculpas cuando por ahí no las tienen. Yo recuerdo hace muchos años atrás, voy a contar algo personal, que por ahí es un detalle, es una anécdota, pero me causó mucha gracia cuando me percaté de eso hace muchísimos años, que hasta después lo hablé en mi propia terapia. Por ahí me pasaba, me di cuenta el tiempo, me pasaba de ir caminando por la calle. Muchas veces les pasa que uno va caminando por la calle y se choca a alguien, pero muchas veces de las que sucedía esto, me daba cuenta que en realidad alguien me llevaba por delante o me chocaba a mí, pero siempre la que pedía, o sea, yo atinaba a pedir disculpas, ¿no? Es decir, disculpas. No digo que esté mal, pero en realidad me puse a pensar y dije, pero a ver, si tal vez o en tal oportunidad no fui yo, ¿no? ¿Qué me pasaba a mí que me estaba haciendo cargo de algo que no me correspondía? Por ahí esto es un comentario, por ahí suena como burdo o superficial, pero digo, uno a veces tiende a ser autocrítico y muchas veces hasta hacerse cargo de cosas que no le corresponden. Así que bueno, así como me ha pasado en algunas oportunidades. A ver, bueno, vamos acá. Muy bien. Bueno, no había saludado a Silvia, a Adriana, a Sandra, a Alejandro, Marcela, bienvenida, María Flamia, Fernanda, bienvenida, Marcelita, Marco. Bueno, acá vamos a empezar a intercambiar. Acá está Margui también. Bueno, vamos voy a leer los comentarios. A veces desde muy pequeños se instalan a los niños creencias, dice Adriana, exigencias o falta de valoración que en el futuro causan tanto daño, tal cual. Porque como dije, estas cosas se van internalizando desde niños cuando uno ni siquiera es consciente de esto, ¿no? A veces se copian gestos, actitudes, obviamente, porque uno, siempre digo, uno no nace de un zapallo, ninguno de nosotros hemos nacido de un zapallo, entonces vamos asimilando cosas que hay en el exterior y en el entorno, sea familiar, sea con amigos, sea en el ámbito escolar. Zulma dice, con los años se aprende a pensar bien las acciones de nuestra vida para tratar de evitar culpas futuras
es todo un trabajo humano. Sí, es verdad, es verdad, es verdad, pero también está bueno, más allá de evitar culpas futuras, pensar si ciertas acciones ameritan sentir culpa. Esto también me parece interesante, porque no todas las acciones a veces ameritan sentir culpa y muchas veces se sienten, se hacen cargo. Margie dice, muy interesante, qué bueno escucharte, me llega de cerca con mi esposo. Bueno, me alegra que sea un punto de reflexión y de poder pensar en relación a esto, porque, a ver, la culpa, como dije antes, y yo lo asocio mucho porque también con la palabra soledad, cuando alguna vez lo hemos tratado el tema, se interpreta como algo totalmente negativo, ¿no? Y realmente no es algo negativo. Claro que no. Ni la soledad, ni en este caso la culpa. Es algo necesario, pero siempre y cuando sea en el punto justo, ¿no? Entonces, está bueno saber tener un manejo de esto. Y como decía Zulma, está bueno hacer un análisis de las propias acciones. Pero también está bueno tener en cuenta esa evaluación, con qué lente la hacemos. Porque si la hacemos con un lente extremadamente autocrítico, siempre nos vamos a tender a dar con un palo y siempre vamos a tender a censurarnos o a criticarnos. Si tenemos una mirada un poco más, digamos, benévola o más clara en relación a esto de entender que a veces podemos hacer las cosas bien, a veces no, o a veces no están mal hechas, simplemente, bueno, surgieron como surgieron y ya está. Uno puede tener una vida más plácida y no con tanta rigidez, ¿no? La rigidez nunca colabora. Siempre hemos dicho que las posiciones rígidas y estrictas son las menos buenas, las menos favorables. Siempre que tengamos un grado de flexibilidad nos va a permitir poder avanzar, poder cuestionarnos, poder modificar. Siempre podemos modificar. Otra de las cosas que a lo largo de los años he escuchado en el consultorio muchas veces es decir, bueno, pero a esta altura yo ya no voy a poder cambiar esto. Sea para con uno mismo, algo que perturba, que molesta, que incomoda, o para alguna situación en relación al entorno. No, yo creo que siempre tenemos la posibilidad de generar modificaciones. No sé hasta dónde, no lo sabemos, eso se verá a medida que se va experimentando, pero siempre tenemos posibilidades, siempre y cuando nos hagamos cargo y nos propongamos. Si yo desde el vamos digo, no, esto, la verdad, es inmodificable, no va a cambiar, es así, yo no hago nada porque esto así va a ser, seguramente así va a ser, porque estoy partiendo de la base del no. Ahora, si yo tengo una predisposición a tratar de ver cómo, seguramente sí. Entonces, está muy bueno evaluar las acciones propias, las ajenas, también tener una posición crítica para las ajenas, no solamente esto de la culpa para, es decir, nos conlleva una posición autocrítica, pero también me parece que es muy interesante poder seleccionar y elegir las personas con las que nos relacionamos. Y también tener una posición crítica para con el otro. Una posición también regulada, ni extremadamente... A ver, me ha pasado por ahí también de ver que personas que tienen la particularidad de ser demasiado rígidos, estrictos, y no son autocríticos, nunca se dan cuenta que en realidad son demasiado exigentes, porque hay gente que sí se da cuenta, y eso ya es un paso a favor. Hay gente que no, que lo es, pero le da para adelante, y así con el entorno, que a veces se ponen en lugar de jueces, o con una posición muy, muy rígida. Obviamente esto lo que genera es fractura en los vínculos, ¿no? Porque no permite ningún tipo de negociación. Si yo considero que las cosas tienen que ser como yo quiero, solo como yo quiero, y bueno, seguramente ningún tipo de negociación va a funcionar. Sea en una relación de pareja, sea en un vínculo de amistad, sea en una relación con los hijos, hay que tratar de ser flexibles y hay que tratar de negociar todo el tiempo. La culpa no es mala palabra, pero repito, si la identificación con la culpa de quien escucha es porque es excesiva, bueno, entonces ahí hay que hacer una posición, digamos, de reflexión y de tratar de ver cómo bajar los decibeles, podríamos decir, ¿no? Bueno, acá hay algo que también aportan que me parece muy interesante, que dicen: también hay que bajarse del ego para pedir disculpas cuando corresponde y no para justificar al otro. Ahí está, Adriana, esa es la posición.
Bueno, a esto iba hoy cuando decía, primero que hay personas que por ahí se dan cuenta que actúan mal, esa es otra también, por eso que es un abanico, no es blanco o negro, nunca nada es blanco y negro, hay muchos grises y matices. Pero digo, hay mucha gente que a veces se puede dar cuenta que acciona mal, pero no pide disculpas. Y yo digo, es tan importante para relacionarnos saber y reconocer, y es un signo de grandeza reconocer que nos podemos equivocar y que nos podemos dar cuenta y pedir perdón. Eso nos hace más grandes, llamémosle, como personas, como seres humanos, en cualquier ámbito, ¿no? No solo admitirlo, hay mucha gente que lo hace con los actos, ¿no? A veces en el consultorio me dicen, no, sí, yo me doy cuenta que se dio cuenta que se mandó una porque hizo tal y tal cosa, pero no me pide perdón. Y digo, es tan bueno poder expresar esto, ¿no? Porque no nos hace más débiles, nos hace más fuertes, no nos hace más vulnerables mostrar que nos hace más humanos, nos hace más empáticos con el otro también. Poder pedir perdón, como bien acá dice Adriana, bajarse del ego y pensar que hay gente que hace, no, yo no me equivoco, y si me di cuenta y el otro se dio cuenta, yo se lo niego hasta la muerte. Bueno, esto no es constructivo, la verdad que no está bueno entender que todos nos podemos equivocar, así, nadie hace todo bien, como dije, ni nadie hace todo mal, y que está bueno pedir perdón, y no está bueno justificar al otro. Por eso digo que uno puede elegir, y esto es para todo tipo de relaciones. Muchas de las personas que no suelen hacerse cargo nunca de las cosas y de los errores, suelen a veces relacionarse con personas que se hacen cargo siempre de lo propio y de lo ajeno. Por eso ahí viene como el engarce que digo, que uno tiene que aprender a poner límites, ¿no? Que es otra de las cuestiones. Como dice Adriana, tiene que ver, no justificar al otro, poner límites, hacerse cargo de lo propio, tampoco en exceso, pero sí de lo propio, y tratar de ser benévolos con nosotros y apuntar a tratar de mejorar. Y tener una mirada crítica para con el otro, pero también que sea algo equilibrado, ¿no? Porque yo pienso que el otro tendría que haber hecho tal cosa y tal otra y no la hizo. Bueno, a ver, veamos por qué, consideremos. Y después hay cuestiones donde sí, por ahí son incuestionables, relaciones donde, digamos, son cosas graves y donde, bueno, amerita por ahí interrumpir ciertas relaciones, ¿no? Volvemos a lo mismo, no es pecado no perdonar o cortar relaciones cuando son relaciones que no son sanas, no importa la índole que sea y no importa si hay vínculos sanguíneos. Miren lo que les digo, y yo apuesto siempre a la unión, pero entiendo que hay gente que es sana y hay gente que no lo es, hay gente que se equivoca, como todos nos equivocamos, y se hace cargo, y hay gente que hace mucho daño y que en realidad construir relaciones con este tipo de personas no son construcciones, son vínculos fallidos que nunca llevan a nada favorable, sino siempre a relaciones destructivas. Bueno, me alegra que estén ahí, que estén del otro lado, espero que les haya gustado. La verdad, siempre me quedo con ganas de más cuando toco un tema, porque siento que, bueno, después digo, ay, esto podía haber abordado y demás, pero a veces el tiempo no alcanza y hay que hacer como una selección de temas, pero bueno, cuando hay temas que son tan ricos, seguramente más a futuro los volveremos a tocar, pueden plantear otras aristas en relación al tema y los podemos abordar, así como seguiremos abordando otros de los que fueron propuestos. Pueden seguir proponiendo, todavía hay una tanda de temas que no propuse porque aún faltan muchos por tocar de la última vez que sugirieron. Así que bueno, les agradezco que estén del otro lado. Feliz de estar acá con ustedes, de que me escuchen, de que podamos compartir, que yo los pueda leer, que podamos interactuar. Este es el vivo 49. Me emociona. Es muy loco, pero me emociona. Porque no hubiese pensado nunca llegar. Bueno, esto es parte de las sorpresas que trae la vida, ¿no? Cómo sobre la marcha uno va armando cosas y surge algo como esto, que para mí es un espacio maravilloso. Así que gracias a todos por estar del otro lado, les mando un beso grande y que tengan una semana espectacular.